El polvo de la hacienda, el recuerdo, se levantó con un silencio denso, como si el aire mismo supiera que algo iba a romperse. El sol de la mañana bañaba la entrada principal, donde los pilares de piedra contaban historias de una riqueza que no era de Lucía. Ella estaba allí, de pie en el umbral, con la espalda recta y el mismo vestido sencillo de siempre. No era una sirvienta, no hoy, pero la mirada de desprecio ya había llegado, mucho antes que la voz. Era la mirada de Esteban, el heredero, clavada en ella como un cuchillo. Sus labios se curvaron en una mueca lenta y cruel, un gesto de un segundo que valía 1000 palabras de humillación. Lucía no bajó la mirada, solo apretó la mandíbula. En su cuello, casi escondido bajo la tela, un diminuto collar de plata brilló con un destello frío, como una lágrima congelada. La gran casa, el lujo, el poder de esa familia, todo se derrumbaba ante la dignidad quieta de una sola mujer. En ese instante, su humillación era pública y dolorosa, pero lo que nadie imaginaba era que el destino, ese tejedor silencioso, estaba a punto de cambiarlo todo. La mujer que veían como un cero a la izquierda estaba a punto de volverse el centro. Lucía dio un paso firme hacia el interior, ignorando el murmullo venenoso que se alzaba entre los pocos invitados que ya esperaban en el salón de la hacienda. Su llegada no era social. Era un asunto de negocios que solo ella podía manejar, pero para Esteban solo era una invasión. Esteban se acercó lentamente, sus zapatos de cuero pulido resonando sobre el mármol, un sonido de poder que buscaba intimidar. Lucía levantó la vista. Sus ojos, los mismos que una vez lo habían mirado con el amor más puro, lo miraron ahora con una calma distante, casi clínica. «¿Qué haces tú aquí, Lucía? ¿No te fue suficiente la lección de hace años?» Su voz era baja pero cargada con el peso de la superioridad. Era un látigo invisible. Yo creí en él. Esa fue la única frase que cruzó la mente de Lucía, y la mantuvo prisionera en el rincón más oscuro de su corazón. Creí que nuestro amor era más fuerte que su orgullo, que su apellido. Lucía no respondió a la provocación directa. En su lugar, sacó de su bolso un sobre grueso, sellado con un lacre formal, y lo colocó sobre la mesa de caoba. El gesto era demasiado elegante, demasiado calculado para una joven del campo. «Vengo en nombre de los señores del monte, don Esteban. Traigo la oferta final por la compra de estas tierras». Esteban ni siquiera tocó el sobre. Sus ojos permanecieron fijos en ella, despreciando la formalidad, buscando la vieja herida. «Los del monte te envían. ¿Ahora eres su recadera? Pensé que al menos el tiempo te habría dado algo de decencia, no más servilismo, Lucía». Él se rió, una risa seca que hizo eco en el silencio del salón. Siempre la misma, vestida de seda, pero con alma de sirvienta. En un acto de humillación pública, tomó el sobre y lo dejó caer al suelo, obligando a Lucía a verlo allí, a la altura de sus pies. Era un acto de desprecio no solo hacia ella, sino hacia el valor de su trabajo y su nueva posición. El silencio que siguió fue tenso y espeso, lleno del aliento contenido de los presentes. Lucía no se movió. Su dignidad era una armadura silenciosa. «Recógelo», le ordenó Esteban con una sonrisa de victoria. «Mi corazón no se rompió ese día. No, ya se había roto antes, justo aquí, en este mismo lugar. Ese día solo se endureció». Fue entonces cuando un hombre mayor, un administrador de la hacienda que había visto crecer a Lucía, intentó intervenir, dando un paso adelante. «Esteban, un poco de respeto. Ella es solo la mensajera». Esteban lo detuvo con la palma de su mano. «No te inmiscuyas. No es solo la mensajera. Es el recuerdo de un error de juventud que su padre ya se encargó de corregir». Una pausa cruel. «Y no es nadie». Lucía, sin embargo, hizo lo inesperado. En lugar de inclinarse para recoger el papel humillado, se arrodilló lentamente, pero no ante Esteban. Se arrodilló para tomar el sobre, lo limpió con cuidado, y al levantarse, miró a Esteban con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. «Solo el tiempo nos dirá quién es nadie, don Esteban. Mi mensaje ha sido entregado. Los del monte esperan respuesta antes del anochecer».
Ella se dio media vuelta y caminó hacia la salida. En ese momento la luz del sol al atardecer la alcanzó y por un segundo su figura pareció brillar. Nadie notó que, al salir, su mano tocó por un instante el pequeño collar de plata que llevaba escondido, un amuleto, un recordatorio del pasado, o quizás una promesa al futuro. Pero lo que el heredero no podía prever era que esa joven que acababa de humillar no solo traía una oferta de negocios, traía consigo una verdad que pondría de rodillas a la hacienda entera. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios de qué ciudad y país estás escuchando esta historia. Es emocionante ver hasta dónde llegan los relatos que tocan el alma. El salón quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de Esteban respirando pesadamente. Había ganado una batalla superficial, la de la humillación, pero había perdido algo más importante, la compostura. El rostro de Lucía, tranquilo y firme, le había robado la victoria. ¡Fuera! ¡Que nadie me hable de ofertas estúpidas! Esteban pateó una silla de hierro forjado. El administrador, el hombre mayor que había intentado defender a Lucía, se acercó a Esteban con cautela, sus ojos llenos de preocupación. Esteban, esa es la familia del monte. No son recaderos, son un poder. Y esa joven, ella no parecía la misma Lucía de antes. El heredero lo fulminó con la mirada. Es la misma, una campesina que intenta vestirse de ejecutiva. La vi tocar ese ridículo collar de plata que le di, pensando que eso le da valor. Es una farsa. Esteban nunca entendió que el collar no era un regalo de amor, sino un recordatorio de su promesa rota. Yo nunca lo deseché porque era la prueba de que incluso en la más grande mentira hubo un momento de verdad compartida. Lucía se había ido, pero su presencia seguía allí, intangible. La oferta de los del monte flotaba en el aire, fría y real. Esteban intentó convencer a sus invitados de que Lucía era una intrusa, una ofensa a su estatus. Ella viene de un lugar donde el orgullo es un lujo que no pueden pagar, despotricó Esteban, ajustándose la corbata con rabia. Mi padre la echó, le dio el dinero para que se fuera y se olvidara de mí. Ella es ingrata, y ahora vuelve a arrastrarse por un poco más de tierra. La tensión moral creció. Algunos invitados asentían por miedo o conveniencia. Otros, sin embargo, comenzaron a intercambiar miradas de duda. La forma en que Lucía se había arrodillado y levantado sin una lágrima, con esa dignidad casi real, no encajaba con el retrato de arrastrada que Esteban pintaba. Fue una de las matriarcas presentes, doña Elena, una mujer de gran influencia, quien se atrevió a confrontarlo, no con rabia, sino con decepción. Esteban, dijo su voz, severa y pausada, un heredero no necesita pisotear a una mensajera para demostrar poder. El poder real es el que se usa con nobleza. Y si esa joven es tan nadie como dices, ¿por qué tu corazón late tan fuerte de rabia? ¿Por qué la humillaste en lugar de simplemente responder la oferta? La pregunta era una estocada. Esteban se puso pálido. La verdad era que la visión de Lucía lo había golpeado en el lugar donde más dolía, el orgullo herido. Él no quería verla triunfar. Él no quería verla indiferente. Mi corazón no late por ella. Late por mi hacienda. La oferta es ridícula, y ella es solo un mal recuerdo. Un error que no volveré a cometer, mintió él, pero sus ojos se desviaron hacia la puerta por donde ella había salido, buscando un rastro que ya no existía. La atmósfera se hizo pesada. Las palabras de Esteban se sentían huecas contra la serena imagen de Lucía. Ella había reaccionado a la humillación con calma y la había devuelto con verdad. En ese momento, yo ya sabía que no podía ganar. Pero también sabía que el dinero de Esteban, el apellido que él tanto defendía, no valía la paz que yo había encontrado en el mundo. La verdadera confrontación no era por la tierra, sino por el alma. Y yo no iba a entregar la mía. Mientras Esteban seguía despotricando, su voz elevándose en un tono de histeria, se produjo un pequeño detalle que lo traicionó. Sin querer, al intentar beber un vaso de agua, su mano tembló visiblemente. El heredero, el amo de todo, tenía miedo.
miedo no de la oferta, sino de esa mujer que, al irse, había dejado un rastro de duda moral en cada persona presente. Lucía se había plantado como un espejo ante su arrogancia. Él podía tener el oro, la tierra y el título, pero yo llevaba algo que su dinero nunca podría comprar: la dignidad de saber perdonar lo que él no pudo amar. Esteban seguía hablando de contratos y números, pero el público ya no lo escuchaba. Sus mentes estaban fijas en la joven del collar de plata, preguntándose qué secreto esconde ella y qué pasaría si su servilismo fuera en realidad una fuerza silenciosa. El escenario estaba montado. Esteban se había hundido en su propia arrogancia. Pero la verdadera revelación, la que cambiaría el destino de la hacienda para siempre, aún estaba a unas horas de distancia. La tarde avanzaba, y con ella una inquietud silenciosa se apoderó de la hacienda. Esteban, incapaz de lidiar con el fracaso moral, se había encerrado en la oficina de su padre, analizando el sobre lacrado de los del Monte. Los invitados se dispersaron, llevándose consigo la historia de la joven y el heredero. El único que se quedó fue don Ricardo, el administrador. Él había sido testigo de la primera historia de amor, esa que terminó en vergüenza y destierro para Lucía. Recordaba la desesperación de ella al ser expulsada y la crueldad calculada del padre de Esteban. Don Ricardo caminó por los jardines. La tierra de la hacienda, que él había cuidado por décadas, parecía gemir bajo el peso del orgullo de la familia. Al pasar cerca del viejo roble, el lugar secreto de los encuentros de Lucía y Esteban, se detuvo. Hay cosas que el dinero no puede comprar ni el tiempo borrar. Yo vi el amor en sus ojos, y vi cómo Esteban, por miedo a perder su apellido y su herencia, eligió el oro sobre el corazón. Don Ricardo se fijó en un pequeño montículo de tierra recién removida. Intrigado, se acercó y, usando un viejo bastón, removió la capa superior. Lo que encontró lo hizo temblar. No era un tesoro, sino algo mucho más íntimo y perturbador: una pequeña caja de madera de cedro, tallada a mano, que él reconoció de inmediato. Era la caja que Lucía había usado para guardar sus más preciados recuerdos en la hacienda. Dentro no había joyas ni dinero. Había una única carta, amarillenta y gastada. Era una copia de una carta de Esteban, una carta de amor, de una noche. Pero la semilla de la duda no vino de la carta, vino de un pequeño documento doblado que estaba junto a ella. Era una fotografía de un recién nacido, y en la parte de atrás una nota de puño y letra de Lucía. Solo una palabra. El administrador sintió un frío recorrerle la espalda. La verdad era mucho más profunda y peligrosa que una simple oferta de tierras. La verdad era que el conflicto no era por dinero, sino por la sangre. Mientras tanto, en la oficina, Esteban por fin abría el sobre de los del Monte. Esperaba una propuesta de compra sencilla, un número insultante. Lo que encontró, sin embargo, lo hizo sudar frío. El documento era complejo, legalmente blindado, con detalles financieros que solo podían venir de alguien con acceso a información privilegiada de la hacienda. Pero lo que le quitó el aliento fue la firma al pie de la página. No era de un hombre, sino de una mujer. Señora Valeria del Monte, CEO. La duda se plantó como un puñal en su pecho. ¿Quién era la señora del Monte? ¿Y por qué esa mujer, la joven mensajera Lucía, había entrado con tanta calma y seguridad? Esteban corrió a revisar los archivos, buscando información de la familia del Monte. No encontró nada. Era como si el nombre hubiera aparecido de la nada. Su arrogancia comenzó a desmoronarse, reemplazada por un pánico creciente. Había humillado a la mensajera, pero ¿y si esa mensajera era mucho más de lo que aparentaba? El villano perdía el control. Su voz interior gritaba: ¿Quién te ha enviado? ¿Quién eres ahora? Lucía, a kilómetros de distancia, se encontraba en una elegante suite de hotel con el collar de plata en la palma de su mano. No había prisa en su mirada, solo una serenidad inquebrantable. Sabía que la verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra su camino a la superficie. Su plan no era la venganza, sino la justicia para sí misma
y para el pequeño secreto que su corazón guardaba con celo. El tiempo de las mentiras estaba por terminar. Lo que Esteban no sabía, y lo que don Ricardo estaba a punto de descubrir, era que la humillación de Lucía era solo la primera pieza de un plan magistral que cambiaría el apellido de la hacienda para siempre. Si esta historia ya te conmovió profundamente, deja tu me gusta y compártela con alguien que necesite creer que el bien y la justicia siempre llegan. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que tocan el alma. La noche cayó sobre la hacienda El Recuerdo con una rapidez inusual, trayendo consigo una tormenta eléctrica que parecía el preludio de un drama bíblico. Esteban estaba solo en el salón, bebiendo y releyendo la propuesta de los del monte, buscando desesperadamente el punto débil. Había ordenado que no se fuera nadie, esperando a su abogado. De repente, la puerta principal se abrió con un estruendo, no por el viento sino por la fuerza. Entró don Ricardo, el administrador, con el rostro pálido y la caja de cedro en sus manos. «Esteban, tienes que ver esto», dijo el viejo, su voz temblando por la emoción y el miedo. La oferta no es lo importante, es ella, es Lucía». Esteban, borracho de orgullo y miedo, se puso de pie, tambaleándose. «Lucía no es nadie, es una mensajera sin valor, la humillé hoy mismo en esta alfombra». «Te equivocaste, muchacho, te equivocaste gravemente como tu padre se equivocó». Don Ricardo colocó la caja sobre la mesa, abriéndola para revelar la carta y, crucialmente, la foto del niño. Hace años, cuando la despidieron, tu padre le obligó a firmar un documento, a cambio de una suma miserable, renunciando a sus derechos sobre ti. Esteban se acercó a la mesa, su respiración agitada. «¿De qué hablas, viejo? Renunció a nuestro amor. Renunció a su vida aquí». «No», susurró don Ricardo señalando la foto. «Renunció a decir que tú eras el padre de este niño, el hijo de Lucía, tu nieto, según la ley de tu padre. Renunció a su derecho a la tierra, no al derecho de la sangre». Esteban sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El silencio fue total, solo roto por el rugido de un trueno. Mi secreto había sido guardado por años, no por cobardía, sino por protección. Sabía que la herencia de Esteban siempre sería una trampa, y que el amor de un padre es un veneno si viene con desprecio. Pero el destino tiene sus propias reglas. En ese momento, la electricidad falló y el salón se sumió en la oscuridad, iluminado solo por los relámpagos intermitentes. Un minuto después, se escuchó el sonido de un motor potente acercándose. Cuando las luces de emergencia se encendieron, revelaron la silueta de un vehículo elegante deteniéndose en la entrada. Del auto no bajó un abogado, sino dos, y entre ellos una figura conocida. Lucía, vestida ahora con un traje de corte impecable, entró de nuevo al salón, pero esta vez no venía sola, ni como mensajera. Venía acompañada de un joven apuesto, de unos 20 años, con una presencia innegable y el mismo brillo indomable en los ojos que ella. El joven llevaba en la solapa un pin discreto, grabado con el emblema de la familia del Monte. El joven se acercó a Esteban con una calma aplastante. «Buenas noches, señor Esteban. Soy Alejandro del Monte». Hizo una pausa calculada. «Y soy el accionista mayoritario de la empresa que está comprando esta hacienda». Esteban tartamudeó. «¿Del Monte? Pero ¿quién es la señora Valeria del Monte?». Alejandro sonrió ligeramente. «Valeria es mi socia y protectora. Es la madre de mi mejor amigo». Se giró hacia Lucía, su rostro lleno de respeto y admiración profunda. «En cuanto a mi madre», Alejandro la tomó del brazo y la presentó a Esteban y a don Ricardo con una formalidad que era más poderosa que cualquier título. «Ella es Lucía del Monte, y si la oferta le parece tan insultante, es porque mi madre no busca la tierra por el negocio. Ella la busca por el honor, señor. La busca porque en esta tierra, hace 20 años, se le negó algo que ni todo su dinero pudo comprar». Lucía se mantuvo serena. Ella había orquestado todo, no para humillar, sino para revelar. El verdadero golpe de Estado
no era financiero, sino familiar. Esteban miró a Lucía, luego a Alejandro y finalmente al rostro en la fotografía de la caja de cedro. El parecido era innegable. La verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. El niño que su padre había querido borrar era ahora el hombre que venía a comprar su herencia. Yo no vine por venganza, vine por mi hijo. Vine para demostrar que la dignidad es la única corona que la vida no te puede quitar y que el orgullo de un hombre no puede pisotear la sangre de su propio linaje. La reacción de shock del público, los dos abogados y don Ricardo, fue visible. Esteban se dejó caer en una silla. Su arrogancia se había desvanecido. En lugar del heredero orgulloso, solo quedaba un hombre humillado por su propia historia. La virada había llegado. La sirvienta no solo había vuelto como señora de la hacienda, sino como la madre del nuevo dueño. Pero la justicia no estaba completa sin el acto final. El perdón. El silencio era ahora más profundo que la oscuridad de la noche. Esteban no podía apartar la mirada del joven, Alejandro. Veía en él la misma chispa rebelde que él mismo había tenido, pero templada por una madurez que Esteban nunca alcanzó. Esteban intentó balbucear una justificación. Esto es una trampa, una venganza por lo de hace 20 años. Lucía, tú siempre fuiste calculadora. Alejandro, sin embargo, fue quien respondió. Su tono era respetuoso, pero firme, como el de un juez. Señor Esteban, mi madre no es calculadora, es justa. Mi abuelo le obligó a firmar un documento donde, a cambio de su silencio sobre mi paternidad, ella se comprometía a no reclamar tierras ni dinero. Ella cumplió. Se fue. Nos construimos una vida lejos de su veneno. Yo no volví para reclamar un amor perdido. Volví para reclamar la verdad que Esteban, por su cobardía, había tratado de enterrar. Mi hijo merecía saber de dónde venía y yo merecía cerrar ese capítulo con la frente en alto. Lucía dio un paso al frente. Esteban, los del Monte no son una empresa. Son mi familia de adopción. La señora Valeria me ayudó, me dio el apellido que tú y tu padre me negaron, Dignidad. Ella nos dio una oportunidad que, irónicamente, se convirtió en el capital necesario para que yo pudiera comprar legalmente hasta el último centímetro de esta tierra. El abogado de Lucía, un hombre serio y eficiente, intervino con voz profesional. Señor Esteban, el documento de renuncia que su padre le hizo firmar a Lucía es válido solo en términos de herencia directa de tierras, pero el contrato de compraventa que se le presentó hoy es irrechazable. Usted está en quiebra técnica, o acepta la venta digna ofrecida por la señora Lucía del Monte, o los acreedores de su padre tomarán posesión. La decisión es suya. La verdad se hizo pública en ese pequeño círculo. Esteban había perdido no solo la hacienda, sino la cara. Los años de orgullo se desmoronaron en un instante. Intentó apelar a la emoción, al pasado que compartieron. Lucía, yo te amé. No puedes hacer esto. No puedes quitarnos la casa de mi padre. La protagonista lo miró con compasión, no con rencor. Tú no amaste a nadie, Esteban. Amaste tu apellido y tu estatus. Yo no te quito nada. Tú perdiste todo cuando decidiste humillarme y negarle a tu propio hijo. Yo estoy aquí para pagar lo que se me debe, mi dignidad y la verdad de Alejandro. Don Ricardo, el administrador, se arrodilló lentamente, no ante Lucía, sino ante Alejandro, el nuevo dueño de la hacienda, el nieto legítimo del linaje, aunque con otro apellido. Su gesto fue de respeto profundo, una catarsis pública que reflejaba el sentir de la tierra. Bienvenido a casa, joven Alejandro. Sabía que la justicia llegaría, siempre lo supe. El acto del anciano administrador hizo que Esteban sintiera la humillación que él mismo había infligido a Lucía al inicio del día. El público presente ya no dudaba. El villano había perdido su credibilidad y su poder. El inocente, humillado y desterrado, era ahora el centro de toda admiración y respeto. Lucía, al ver a don Ricardo arrodillarse, sonrió suavemente, un acto de validación a la única persona que la había defendido. Ella lo levantó con un gesto amable.
demostrando que su nueva riqueza venía con humildad. En ese momento, comprendí que la justicia no era un plato frío, sino la cálida sensación de saber que mi hijo estaba de pie en la tierra que le correspondía. La victoria no era la propiedad, sino la verdad. Pero la historia no podía terminar sin que el viejo orgullo encontrara la redención. La escena estaba lista para la gran conclusión. Faltaba ver si Esteban, en su caída, encontraría la humildad para pedir perdón. Esteban estaba sentado, la cabeza gacha, la máscara de heredero rota. El peso de 20 años de orgullo y crueldad había colapsado. La tormenta exterior se había calmado, dejando tras de sí un silencio que amplificaba la vergüenza. Lucía, o mejor dicho, la señora del monte, se acercó a él, no con la furia de una vencedora, sino con la quietud de alguien que ya había pagado su precio. Alejandro se mantuvo a un lado, permitiendo a su madre cerrar el ciclo. «El destino siempre cobra, Esteban», dijo Lucía, su voz baja y serena. «Tú me negaste por miedo a perder tu apellido, y mira ahora, por tu ceguera has perdido el apellido y la hacienda». Esteban levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Pensé que si te humillaba hoy, regresaría el viejo poder, la sensación de que yo controlaba algo, pero solo logré humillarme a mí mismo. Esperaba su furia, su súplica, su rabia, pero solo encontré una humildad quebrada. Era lo que yo necesitaba para completar mi justicia, que no era castigo, sino la liberación de la amargura. Fue entonces que Lucía hizo el gesto que nadie esperaba. Se sentó a su lado y le extendió una mano, no para un apretón de manos de negocios, sino como un acto de paz. «Te ofrezco una segunda oportunidad, Esteban, no de propiedad, sino de vida». Alejandro, observando, sintió que el corazón se le encogía. Su madre no buscaba la ruina, sino la redención de su pasado. Lucía continuó: «Mi plan nunca fue dejarte en la calle. Firmarás la venta a la empresa de Alejandro y a mí, por un precio justo que te permitirá saldar tus deudas y tener un inicio. Saldrás de aquí con dignidad, no en la vergüenza que tú nos hiciste sentir a nosotros». Esteban, tocado por la grandeza de ese perdón incondicional, se cubrió el rostro con las manos. Era la primera vez que se permitía llorar en años. Lloraba por la hacienda, por su padre, pero sobre todo lloraba por el amor que había perdido por su propia estupidez. «Lucía, perdóname», logró decir entre sollozos. «Perdóname por negarte a ti y por negar a nuestro hijo. Siempre fuiste más noble que yo». Lucía asintió. «El perdón es para mí, Esteban, para poder seguir adelante sin el peso de la rabia. Pero la reconciliación, eso te toca a ti buscarlo con Alejandro». El joven se acercó a su padre biológico por primera vez. No había calor ni rencor en su mirada, solo una curiosidad adulta. «Mi madre me enseñó que la única herencia importante es el carácter», dijo Alejandro. «Usted tiene la oportunidad de construir algo real ahora, fuera del orgullo de esta hacienda». Lucía se puso de pie, y en ese momento su mano subió instintivamente a su cuello. Allí estaba, brillando bajo la luz tenue, el pequeño collar de plata. Ella se lo quitó lentamente. «Este collar», dijo, sosteniéndolo a la luz. «Este fue el símbolo del amor que me diste una noche de luna, antes de que el orgullo de tu padre lo destruyera. Lo guardé para recordar la verdad de esa noche. Hoy ya no lo necesito». Lucía no lo tiró ni se lo dio a Esteban. En un gesto poético, se lo entregó a Alejandro. «Alejandro, el pasado termina aquí. Este collar fue la herida y la armadura. Ahora es tu turno de guardarlo como un recordatorio. El amor verdadero siempre vence al orgullo, y el valor de una persona no está en el apellido, sino en la nobleza de sus actos». El joven tomó el collar. El símbolo del conflicto y del sufrimiento se convertía en el símbolo de la justicia y la esperanza. Esteban vio la escena y finalmente comprendió la magnitud de la mujer que había despreciado. Ella no solo había regresado como señora, sino como la maestra de su destino. La hacienda había cambiado de manos, el apellido había cambiado de portador, pero lo más importante, el corazón de un hombre arrogante se había abierto por fin.
La justicia había llegado con la dulzura del perdón y no con la amargura de la venganza. Ahora solo quedaba la lección final, la verdad eterna que esta historia nos regala. El sol de la mañana irrumpió en la hacienda El Recuerdo, limpiando el aire de la tormenta de la noche. Lucía, ahora la legítima dueña junto a su hijo, caminaba por el gran patio, sola. El silencio ya no era tenso, sino reparador. Se detuvo ante el mismo umbral donde, horas antes, había sido humillada. Mi corazón estaba en paz. No había celebración, solo una inmensa gratitud. El camino fue largo, lleno de dolor y trabajo duro, pero cada paso me enseñó una verdad que Esteban nunca pudo aprender. Lucía cerró los ojos y respiró hondo. El olor a tierra mojada y a pasto recién cortado era el aroma de un nuevo comienzo. La tierra no pertenecía al que más dinero tenía, sino al que tenía el corazón más grande. La verdadera riqueza no está en el bolsillo, sino en el alma. Recordó el momento en que Esteban le ofreció dinero para que desapareciera y cómo ella tomó ese dinero, no como un pago por su silencio, sino como la semilla de su propia independencia. El hijo, Alejandro, la encontró allí. Él no traía documentos ni contratos, solo un café caliente y el collar de plata en su mano. «Madre», dijo él con la voz suave, «él se fue. Me dejó una nota breve, agradeciendo la oportunidad de empezar de nuevo. Prometió que buscaría la forma de ser un mejor hombre». Lucía tomó el café y sonrió. Era el final que ella había deseado. No la ruina, sino la redención. El amor verdadero no necesita poseer, necesita liberar. Esteban siempre fue más víctima de su orgullo que de cualquier otra cosa, hijo mío. Nuestro trabajo aquí ha terminado. Le dimos justicia a esta tierra y le dimos una lección de humildad a un hombre que lo necesitaba desesperadamente. Alejandro contempló el paisaje. La hacienda era suya, fruto de la injusticia superada por la dignidad de su madre. El mundo a veces te pone a prueba, te humilla, te rechaza, pero es en ese rechazo donde se encuentra la fuerza más grande. La fuerza de saber quién eres sin un título, sin un apellido y sin un gran bolsillo. Yo fui la sirvienta y ahora soy la señora, pero mi valor siempre fue el mismo. Lucía se giró hacia el horizonte. La luz era clara, fuerte. La promesa del destino se había cumplido. La joven del campo había vuelto como la señora, no por derecho de cuna, sino por derecho de carácter. Y es así, queridos amigos, como el destino nos recuerda que no debemos subestimar a nadie. El que hoy está abajo, mañana puede ser tu maestro. El amor que fue negado por orgullo regresó no para vengarse, sino para ofrecer perdón y justicia. Comenta ahora mismo, ¿de qué ciudad y país nos acompañas en este viaje y qué te ha enseñado la historia de Lucía? ¿Crees que la justicia siempre llega? Si amas las historias que tocan el corazón, este canal es tu casa. Aquí creemos que el bien siempre triunfa, y si esta historia te emocionó, espera la próxima. Te dejará sin aliento, pues cada relato es un espejo de la vida misma. Este canal es para los que todavía creen en la bondad, incluso cuando el mundo olvida. Suscríbete y únete a nuestra familia. Historias y relatos que emocionan, donde cada historia deja una huella en el alma.